Buenas tardes amigos y hermanos. Continuamos con el estudio de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 7. Hemos visto los 144.000 del 1 al 8. Esos 144.000 sellados y protegidos por Dios para una tarea encomiable que van a tener en la tierra. Están protegidos y nos hace recordar a las 10 plagas de Egipto. ¿Se acuerdan en la última, en la cual conmemoran la Pascua todos los israelitas? En Éxodo 12:23 podemos leer: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Asimismo, a estos 144.000 sellados, escogidos, santos, que van a llevar el Evangelio hasta el fin, Dios mismo los sella y los va a proteger de los juicios que están acaeciendo sobre la tierra. Dios mismo lo va a proteger, como esa sangre sobre el dintel que hacía que el destructor no venga sobre ellos. Pasaba de largo. Eso es Pasaj, eso es Pascua. Y continuamos ahora con otra visión, que es desde el versículo 9 hasta el 17. Esta nueva visión podemos ver que tiene como título la multitud vestida de ropas blancas. En el versículo 9 dice: después de esto miré. Aquí está nuevamente otra visión distinta a la anterior. Estamos ubicados en la gran tribulación o al final de la tribulación, y ahora está mirando hacia el cielo Juan, y está viendo una gran multitud en el cielo. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo seremos en el cielo? ¿De qué raza habrá? ¿Qué edad tendremos ahí en la presencia del Señor? ¿Cómo estaremos vestidos cada uno? ¿En qué idioma hablaremos? Porque en este versículo que estamos viendo dice: esa gran multitud la cual nadie podía contar, un número que un ser humano no puede contar, pero que Dios sí sabe hasta qué número van a ser los salvados. Humanamente no podían. Y daba las características de todas las personas que estaba viendo ahí en esa gran multitud, que eran de todas las naciones, todas las tribus, de todos los pueblos de esta tierra y de distintas lenguas. Él escuchaba distintos idiomas ahí. Por eso, ¿cómo será? ¿En qué idioma se hablará en el cielo? En Génesis vemos que Adán y Eva tenían un idioma y lo fueron conservando luego de Noé hasta el momento de la Torre de Babel. En Génesis 11:1 nos dice que tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Se hablaba un solo idioma. Pero luego Dios agregó los demás idiomas para confusión y para que cada pueblo vaya y pueble la tierra en toda dirección, que era lo que Dios le había pedido al principio, y ahí se querían quedar en un solo lugar. Dios maneja todos los idiomas, los inventó Él. ¿Cómo será en el cielo? Y hay más idiomas también, porque hay idiomas angelicales. Muchas cosas que desconocemos totalmente. Los entenderemos a todos los idiomas, será un solo idioma luego. Todo eso el Señor nos va a sorprender cuando estemos ahí en el cielo, en su presencia. Y este es otro grupo distinto a la iglesia. Hemos visto que primero, en el capítulo 7, en este impasse entre el sexto y el séptimo sello, que hay un momento de tranquilidad mientras está sellando
a los 144.000, y cuando vemos también esta adoración celestial ahora, que hubo una secuencia. Primero vimos ángeles, después a judíos, y ahora son gentiles, porque son de todo pueblo, raza y nación. Y la palabra de Dios siempre tiene ese orden. Podemos ver en Romanos 1:16 y en Romanos 2:9 y 10 cómo escribe el apóstol Pablo al judío primeramente y también al griego. Dios le ha dado la oportunidad a su pueblo judío y también se la da a los que no son judíos. El Señor mismo decía en Juan 10:16, cuando está hablando del buen pastor que es Él, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, no es del pueblo judío, tampoco es de la iglesia, porque ya la hemos visto en el capítulo 5, y dice: y a aquellas también debo traer. A esta multitud inmensa que nadie puede contar, también es otro redil de este buen pastor que Él ha salvado con su sangre en medio de la tribulación. Ellas también oyen su voz y harán un rebaño, y Él será su pastor. Y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Se acuerdan la imagen? Dios sentado en el trono, Dios Padre, el Señor Jesucristo en su forma de Cordero, los 4 seres vivientes alrededor, todo en forma circular y concéntrica, luego los 24 ancianos, también están millares de ángeles, y esta gran multitud ahí enfrente del trono, y están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son estas personas? Lo vamos a ver luego, explicado por la misma palabra en el versículo 14. Ropas blancas y palmas. Las ropas blancas, esto nos sugiere que estas personas habían sido justificadas de sus pecados, lavados, y por lo tanto sus ropas simbolizan su pureza e inocencia. Son lavados por Cristo, y en sus manos tienen palmas. En la traducción del griego dice ramas de palmeras en las manos. Esto es un símbolo de gozo y celebración por la liberación. Ellos fueron liberados y son triunfantes ahora en el cielo. ¿Recuerdan cuando Cristo hacía la entrada triunfal a Jerusalén? Lo podemos ver en Juan 12:13, que también la gente había tomado ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, al Rey de Israel. Nosotros la conocemos como entrada triunfal, pero era el camino triunfal de Cristo, era la salida de este mundo de manera triunfal de nuestro Señor. Él iba a la cruz a vencer al enemigo, iba a concretar la voluntad del Padre, iba a hacer realidad el plan de salvación. Era una salida triunfal de este mundo, y Él salió victorioso venciendo a la muerte y ascendió a los cielos porque resucitó y está a la diestra de Dios. En esa muchedumbre que estamos viendo aquí, tal vez algunos sean judíos porque eran de toda raza, y ellos entenderían mucho mejor el sentido de las palmas. Ellos estaban celebrando la liberación del mundo. Y luego vamos a ver también que ellos tienen la costumbre de la fiesta de las cabañas, Sukkot, en el cual ellos juntan ramas de palmeras y hacen así una choza y habitan ahí en conmemoración de su peregrinación por el desierto. Y ahora están bajo otro tabernáculo, que lo vamos a ver también en el versículo 15 en adelante, porque Dios lo está cubriendo a ellos, Dios lo está protegiendo. Ellos están gozosos porque han salido de la gran tribulación. ¿Y qué hacía esta gran multitud? Podemos ver en el versículo siguiente, en el 10, clamaban a gran voz. ¿Y qué clamaban? ¿Se quejaban? ¿Qué decían?
no nos estaban quejando. No estaban pidiendo tampoco venganza, como vimos en el capítulo 6, que estaban almas abajo del altar pidiendo a Dios que haga justicia. Aquí están adorando a Dios y al Cordero y gritan a toda voz, lo más fuerte que pueden, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación viene por la gracia de Dios, por su plan de salvación y porque Cristo lo hizo realidad. Podemos recordar en Juan 3:16 cuando dice: porque de tal manera amó el Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para salvar a todos, a todos. Y acá esta gran multitud la ha salvado por el plan de Dios y porque el Señor Jesucristo lo hizo posible. Él es el único, el Cordero de Dios, que el cual quita el pecado del mundo. Por eso adoraban a viva voz. Nosotros un día estaremos en el cielo adorando también. ¿Y de qué forma? ¿Adoramos acá a viva voz? ¿Adoramos desganado? Adoremos y aprendamos a adorar cada día de todo corazón a nuestro Señor, porque un día lo haremos allá en el cielo, cara a cara. La salvación de esta gran tribulación es por la obra, por los méritos del Señor Jesucristo y por la fe que han puesto todas estas personas, todos estos hermanos. Esa salvación ha sido por fe. En Efesios 2:8 podemos ver: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por la gracia y por la fe. Cristo en Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Estamos viendo todo pueblo, nación, raza, tribu, para testimonio a todas las naciones, todos de vuelta. Y entonces vendrá el fin. Luego viene el fin, que va a ser cuando venga Cristo en su segunda venida, le pondrá fin a esta gran tribulación. Ellos adoraban a viva voz, y en el versículo siguiente, en el 11, dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron. Acá vemos a esos millares de ángeles, también están alrededor también de esa multitud, están alrededor del trono donde están los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Miren cómo adoran los ángeles. Dice: y adoraron a Dios diciendo amén. Ellos aseguran que la salvación, lo que cantaban, lo que adoraban los redimidos de esa gran tribulación, que decían: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, y todos los ángeles que estaban ahí decían amén. Los ángeles no son redimidos, no necesitan pedirle perdón a Dios. Son seres perfectos, sin pecado. Pero sin embargo, a ellos le interesa muchísimo la causa de Cristo, le interesa que se predique. En 1 de Pedro 1:12 vemos que ellos se alegran y desean llevar esas nuevas de salvación, y dice: cosas de las cuales anhelan mirar a los ángeles. Se gozan en ver que uno le predique a otra palabra, que le dé las buenas de salvación a los que no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Y cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, ellos se gozan, entienden la maravillosa gracia de Dios manifestada en la salvación hacia los pecadores. En Lucas 15:10 dice: así os digo, lo dice el Señor Jesús, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Se gozan cuando un pecador se arrepiente.
¿Ustedes cómo se imaginan a los ángeles? En los dibujos, en las pinturas, siempre los hacen rubios, de ojos azules. Hacen bebitos con arco y flechas que están volando entre las nubes. Y yo me lo imagino distinto. Como somos todos distintos nosotros, así Dios también, en su gran creación y creatividad, los debe haber hecho todos distintos, no como los dibuja el ser humano con su pensamiento humano. Ellos están diciendo amén y adoran también a nuestro Señor. Y yo me pregunté por aquí, y lo hacen cantando. En la palabra de Dios no se encuentra que canten, sí se ve que alaban a Dios y que adoran a Dios en todo momento. Lo vemos hasta en muchos pasajes de la palabra de Dios que aparecen, como cuando Cristo nace, y nosotros tenemos esa idea que están cantando Hosana en los cielos, gloria a Dios en las alturas, porque había nacido el Salvador. Pero la palabra de Dios dice que estaban alabando. Alabar es hablar bien de una persona. Adorar es alzar los atributos de Dios. Es de muchas formas, no es solamente con la música. La iglesia sí, encontramos muchos pasajes que canta cánticos espirituales, himnos, salmos. Pero aquí están adorando, dice la palabra de Dios. Y adoraban postrado. Vemos que en el versículo 12 estaban diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acá estaban los ángeles que se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron con estas palabras. Postrarse es poner su rostro sobre la tierra. Es una reverencia de uno bajarse para que la otra persona sea más alta. A Dios no lo podemos poner más alto de lo que imaginamos. Dios es más alto que todo lo que nos podemos imaginar. No podemos tener una imagen de Dios y ponerla arriba de un edificio. No podemos nada porque Dios es más alto que cualquier cosa que podamos alzar. Pero la forma de alzar a Dios es nosotros, postrándonos, disminuyendo. Es necesario que nuestro yo vaya bajando para que Él crezca. Decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Y es más, en Juan 1:27 dice, este que viene después de mí, el Señor Jesucristo, Él es antes de mí, es desde antes de la creación, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ni pegado al ras del piso le puedo atar la correa de su calzado. Decía, mire qué humildad tenía Juan el Bautista. Y la adoración en esa posición de postrado que tenían todos los ángeles, decían la bendición y la gloria. La bendición, y nosotros tenemos que decir lo mismo, todas nuestras bendiciones vienen de Dios. Somos benditos en Él. La gloria es solo de Él. La sabiduría es solo de Él. Todo es omnisciente. La acción de gracia, su amor, su misericordia y todo lo que hace por perdonarlo es de Él. La honra se la debemos a Él. El poder, Él es todopoderoso, Él puede con todo. ¿Hay algo imposible para Dios? La fortaleza es de Él y Él es nuestra fortaleza, es nuestro escudo, nuestro castillo fuerte, nuestra roca protectora. Lo mismo decían los ángeles, lo mismo decimos nosotros. Todo esto sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Están adorando los atributos de Dios y del Cordero. Esto mismo y muy similar ya habíamos visto en Apocalipsis 5:11, que dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y decían a gran voz,
el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. La riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cómo es nuestra adoración aquí? Es para reflexionar. Adoremos de todo corazón. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Recuerde, un día vamos a estar en esta adoración celestial, frente a frente, cara a cara, enfrente del trono del Señor de señores y del Rey de reyes. En el versículo 13 se establece un diálogo entre uno de los ancianos y Juan. Juan está mirando esa adoración celestial. Entre tanto que uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca. Le hace dos preguntas: ¿quiénes son y de dónde han venido? Como si él no supiera. No es como él supiera, es como para establecer un diálogo, es para dar una explicación muy clara, para sacar muchas dudas, muchas falsas doctrinas. Entonces, a Juan le hace una pregunta para llamarle la atención, para que pueda reflexionar, para que pueda pensar lo que estaba viendo. Y luego de hacerle esta pregunta, viene la contestación por la misma persona y de una forma totalmente explicativa, para que no hayan dudas, y así todos siempre se generan dudas y se generan falsas enseñanzas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son? ¿Son la iglesia? La iglesia la habíamos visto en el capítulo 5, con sus representantes de los 24 ancianos. Pero acá es otro grupo. ¿Quién es este grupo? Juan los mira y no los puede reconocer. Si fueran de su iglesia o algún miembro de su iglesia, él ya llevaba casi 100 años al frente, conocería a alguno, porque los va a conocer. Él lo está viendo. Aunque tendremos un cuerpo glorioso, vamos a estar todos muchos mejor, porque el cuerpo este se va desgastando a causa de que es un cuerpo, una raza caída, la vejez, las enfermedades, es toda una maldición. Allá seremos como Dios quiso que seamos, como sería Adán y Eva. Como es Cristo, somos similares a Él, somos hechuras suyas. Tendremos un cuerpo, pero nos vamos a reconocer. ¿Ustedes qué piensan? ¿Nos vamos a reconocer en el cielo? ¿A quiénes vamos a encontrar? Vamos a encontrar a muchas personas, muchos conocidos, otros que no conocemos, otros conocidos que no nos imaginábamos que lo íbamos a encontrar ahí. A mi entender, no es que lo dice la Biblia, pero da a entender muchas cosas. Sí vamos a reconocer, sí vamos a tener muchos recordatorios. Hay mucha palabra de Dios que nos lleva a pensar eso. Yo estimo que Dios nos va a dar un conocimiento para poder reconocer a todos los demás hijos de Dios, sean profetas, patriarcas, apóstoles, hasta el más sencillo de los siervos, hasta el servidor más pequeño lo vamos a conocer. Cristo en Mateo 8:11 dice, cuando está hablando con el centurión, dice: yo os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, de distintos lados, como estamos viendo, distintos pueblos, razas y naciones, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y lo vamos a conocer a Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Recuerden cuando sucedió la transfiguración, que está en los evangelios, estaba ahí Pedro, Jacobo y Juan, y Cristo los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Esto lo podemos ver en Marcos 9, 2 al 5. Dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes,
muy blanco como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. En el cielo Dios nos va a dar así vestimentas blancas, sumamente resplandecientes. ¿Cómo son? No sé. Son diseños de Dios. Él es el que las tiene en su mente y es el que las hace. Y estando ahí, Pedro, Jacobo y Juan justo al Señor, se le apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Y ellos lo reconocieron. Pero antes no lo habían visto nunca, no había forma de conocer cómo eran ellos. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea que muchas referencias nos están mostrando que vamos a reconocer hacia atrás a distintos hijos de Dios. Pero Juan no los reconoce a ese grupo, no sabe quiénes son, él no los había visto antes. Entonces le contesta en el versículo 14: Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Como una forma correcta de decir, yo no lo sé, dame la explicación, por favor. Y él me dijo, este anciano le contesta a Juan, esa gran multitud que había ahí adorando a Dios por su salvación, estos son los que han salido de la gran tribulación. Esto nos hace pensar que estamos cerca del final de la gran tribulación y toda esta gente, esa multitud que no se puede contar, son salvos, que han adquirido, aceptado la salvación que viene de Cristo Jesús. Muchas personas, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia en el arrebatamiento, no van a ir porque no creen en Él. Se les fue hablado, predicado. La semilla de Dios da su tiempo el fruto. Y tal vez no era tiempo del fruto. Pero luego de que desaparece, llevada a la iglesia, ahí empiezan a entender y comprender. Y ahí se arrepienten de sus pecados. Y ahí aceptan a Cristo como su Salvador. También es predicado hasta el último lugar por estos 144.000. Muchos, pero muchísimos van a ser salvados. Y estas que estamos viendo, está diciendo aquí el anciano, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han dado su vida, han muerto por Cristo. En la gran tribulación cada vez vamos a ir viendo más adelante cómo es. O se acepta al ministerio de la iniquidad liderada por Satanás, por el anticristo con su bestia y el falso profeta, o se acepta a Cristo. Van a ser sellados por Cristo o por la bestia. Entonces, dar la vida por Cristo. Y ellos dan la vida y de esa forma llegan a la presencia de Dios. Toda esta gran multitud es porque han salido de la gran tribulación de esa forma, han muerto por Cristo. Pero antes dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando habla de la gran tribulación, no es un título que le ponemos nosotros. Acá lo está nombrando. Este anciano dice, han salido de la gran tribulación. Pero Cristo también la nombra. En Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Nunca hubo eso, ni tampoco luego habrá otra similar. La traducción es la tribulación, la grande. Así es en el griego, el nombre que tiene. Pero estos fieles, dice, han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si uno quiere lavar algo, no va a usar sangre. Va a usar jabón, agua, lavandina, elementos de limpieza. Pero es una forma simbólica que se usa, no literal de la palabra de Dios.
Ya vemos en la antigüedad que era necesario rociar al pueblo con sangre para limpieza de sus pecados, porque en la sangre está la vida, y Cristo es la vida. Y en la palabra de Dios también vemos en distintos casos, ando buscando un texto en Isaías, en el primer capítulo de Isaías, en Isaías 1:18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, rojo, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blancas lana. El Señor es el que lava y el que limpia. Y luego en el Nuevo Testamento vamos a ver distintos versículos en el cual es necesario lavar la vida, lavar los pecados a través de la sangre de Cristo. ¿Cómo se entiende esto? Podemos leer en Romanos 3:25 que Dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre de Cristo para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor los pasa por alto, los borra, por tener fe en la sangre del Señor Jesucristo. En Romanos 5:9 dice: Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En Colosenses 1:20 dice: Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Efesios 1:7 dice: En quien tenemos redención por su sangre. Es el pago de nosotros. Cristo nos compró con su sangre el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En 1 Juan 1:7 dice: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay otro plan de salvación. No es por gracia. Es a través de la sangre de Jesucristo, su Hijo, quien nos limpia de todo pecado. Hemos visto en Apocalipsis 1:5, dice: De Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La limpieza de nuestro pecado nos lavó de nuestros pecados a través de su sangre. En el capítulo 5:9, los que estaban enfrente del trono, la iglesia entera, cantaba un cántico nuevo diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, el Cordero fue inmolado, vertió su sangre. Dice: y con tu sangre nos ha redimido para Dios, nos ha comprado para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. La única forma de apropiarse de los beneficios de la obra de Cristo es por medio del arrepentimiento y la fe. De otros modos no nos podemos beneficiar de la salvación que Él nos ofrece. Y acá el anciano dice que han lavado y emblanquecido. El emblanquecido es el camino de santidad. Cristo es quien nos hace cada día más limpio, más blanco. Así que aquí podemos observar que esa gran multitud es de gentiles que han salido de la gran tribulación, que han aceptado a Cristo como su Salvador, pidieron perdón de sus pecados
y han lavado sus vidas y la han emblanquecido a través de la sangre del Cordero. Siempre estamos leyendo el Cordero en mayúscula. Y estos, versículo 15, están delante del trono de Dios. Por esto, porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, es que pueden estar delante del trono de Dios. Y tienen una función delante del trono de Dios. Como podemos ver en el versículo 15, y le sirven día y noche en su templo. Acá vemos, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. Esta palabra día y noche es siempre, porque cuando estemos en el cielo no va a haber día y noche. Será un día perpetuo, porque la gloria de Dios va a ser la que va a iluminar todo el cielo. Ya no necesitaremos más del sol. La lumbrera es Dios mismo. Pero quiere decir, en todo momento le sirven. Como decíamos, que es necesario adorar a Dios y perfeccionar nuestra adoración a Dios, porque Dios busca así adoradores de verdad, porque en el cielo luego seguiremos eternamente adorando. También nuestro servicio aquí es sumamente importante. ¿Cuánto hacemos por el Señor? ¿Cuánto le servimos? ¿Cuántos tesoros en los cielos hacemos? ¿Cuánto edificamos en el cielo? ¿Sobre qué materiales edificamos? Porque luego va a ser todo probado en el tribunal de Cristo. ¿Cómo es nuestro servicio con el Señor? Nos cansamos, nos agotamos, nos deprimimos, porque somos humanos y este cuerpo es una raza caída y se cansa. Pero allá será totalmente distinto, será gozoso, será alegría. No existe mal cansancio, no existe mal dolor. Dios, si acá servimos, allá vamos a servir mucho más a nuestro Señor y de todo corazón. Dice, y servían de noche y de día en su templo. Acá habla de su templo, en otros versículos también vemos que habla de su templo. En Apocalipsis 3:12, que dice que seremos columna de su templo a los que son fieles a él. Luego podemos ver en el capítulo 11:19, luego en el 15:5, que habla del templo de Dios. Pero luego en Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 22 y 23, dice que no hay un templo, en realidad un templo físico como el que nosotros pensamos, vemos, un lugar así cerrado, una habitación donde adorar a Dios. Y da la explicación en el versículo 23, porque en realidad todo el cielo es el templo de Dios. Toda la cobertura de ese lugar magnífico, hermoso, está la presencia de Dios. Nosotros buscamos el templo buscando la presencia de Dios. Ahí es todo Dios, es todo templo. Así que no hay templo físico. Dios mismo es el templo, el Todopoderoso. Todo el cielo es su templo y la gloria de Dios lo impregna en todo lugar. Y dice, y el que está sentado sobre el trono, Dios Padre, extenderá su tabernáculo sobre ello. Es como cubrir una carpa, ¿se acuerdan del tabernáculo? Y le da su sombra, su cobertura, su protección sobre todos ellos. Vimos el tema de las palmas, que ellos se hacían una choza, una enramada, para recordar las épocas en que vivían en el desierto, que se cubrían así, de esa forma, eran nómades. Pero Dios los quiere cubrir ahora para siempre, por la eternidad. Extiende su tabernáculo sobre ellos, le da lugar. Vemos que Cristo fue al preparar
moradas, dice la palabra de Dios. En otras versiones dice mansiones, en la traducción, para cada uno de nosotros. Y Dios extiende los lugares para que esa gran multitud y para que todos nosotros también tengamos un lugar en el cielo. Los versículos 15 hasta el 17 son todas bienaventuranzas para ellos y para nosotros también, para que reflexionemos cuán grande el amor, qué hermosas cosas nos están esperando allá en los cielos. Nosotros tenemos que vivir esta vida como peregrinos. Si no lo hacemos de esa forma es porque tenemos una mirada muy terrenal, muy mundana, miramos hacia abajo. Pero cuando miramos las cosas que están en el cielo, nuestra vida va a tener más desinterés, más desapegos de las cosas aquí terrenales y nos abrazaremos y nuestra esperanza gloriosa, nuestra fe se fortalecerá en lo que espera nuestra vida eterna junto al Señor. Alguien dice que algunos creyentes son como turistas, que piensan, como de pasada, a ver qué cosa le puede servir o en qué se puede beneficiar de lo que hay allá. Pero el peregrino no, el peregrino tiene sus ojos puestos en una meta, en un lugar de llegar. No le importa el camino, los avatares, todo lo que vaya pasando, va a llegar a ese lugar. Y nosotros somos ciudadanos del cielo y nuestro peregrinaje sobre la tierra es hacia esa morada definitiva y eterna en los cielos. ¿Qué nos espera por allá? Cosas hermosas. En 1 Corintios 2:9 dice: ante bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y en 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Nos va a dar un cuerpo glorioso. Este cuerpo se va a descomponer y se va a volver al polvo. Pero Cristo nos tiene otro edificio, otro cuerpo, una casa también no hecha a mano, eterna en los cielos. Cristo se lamentaba cuando, luego de entrar a Jerusalén, la mira desde arriba y dice: Jerusalén, Jerusalén. Esto está en Mateo 23:37. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Esa imagen de la gallina cubriendo a sus hijitos es la que vemos aquí. Al que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Lo está cubriendo porque ellos vienen también de haber sufrido mucho en esa gran tribulación. Esa gran tribulación no hay que confundir con las tribulaciones pasajeras que tenemos nosotros. La palabra de Dios nos dice que es necesario y vamos a tener tribulaciones en este camino, en este peregrinar. Pero esta gran tribulación es algo distinto. Es un sufrimiento muy extremo a las personas que les toque pasar. Versículo 16 dice: y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Vemos que muchos han tenido que disparar hacia lugares desérticos, son perseguidos, van con la muerte atrás de ellos y deben haber pasado mucha sed, el sol los quemaba, el calor los agobiaba, pero ya en el cielo dice: ya no tendrán hambre ni sed, no iban a pasar hambre. El Señor lo está cubriendo, el sol no va a caer más sobre ellos, no va a haber más sol que los queme, ni calor alguno. En Isaías 49:10 podemos ver una profecía que dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol
los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantial de aguas. Y Cristo dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo lo haré descansar. Dice a la mujer samaritana, le dice que Él da un agua de vida en la cual nunca más tendremos sed. Está hablando de lo espiritual. Él habla que Él es el agua de vida también, y habla también de su Espíritu Santo, que hace que de su interior corran ríos de agua viva. Cristo es el que produce todo eso en nuestro ser. Y miren el versículo siguiente, versículo 17: porque el Cordero, Cristo Jesús, que está en medio del trono, los pastoreará. Él es el gran pastor, lo hemos visto en Juan capítulo 10. Él es el que nos está pastoreando. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 23, vemos que el Señor, Jehová, Dios, es el pastor. Y acá el Cordero, Cristo, está pastoreándonos a todos ellos y a nosotros también. ¿Qué pastor vamos a tener? El príncipe de los pastores va a estar ahí juntos a todos nosotros. Y parece una contradicción un cordero pastoreando, pero es el nombre de Él en mayúscula. El Cordero de Dios va a ser el que nos va a pastorear, y se va a cumplir lo que Él dice en Mateo 5:6, en el Sermón del Monte. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y lo va a cumplir también ahí en el cielo, y Él va a hacer justicia por cada uno de ellos luego. En Juan 6:35 Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Así que si esas personas pasaron hambre, se terminó todo el sufrimiento. Dice: el que cree en mí no tendrá sed jamás. Si tuvieron sed, el Señor es el que los va a mitigar su sed. En Juan 4:14 dice: el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y estamos viendo en este último versículo, dice: porque el Cordero que está en medio del trono lo pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Ya vamos a ver en la Nueva Jerusalén celestial cómo es cuando estemos por el capítulo 21. Y cierra diciendo: y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Dios hará olvidar y consolará a su pueblo de todas las experiencias amargas por las que habrán tenido que pasar en ese mundo. Y cuando estén en su presencia, ya no habrá ninguna cosa que le producirá tristeza. Pablo podía decir en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué hermoso, hermanos. Vamos a ser cuidados por el Señor. El mismo Señor nos pastoreará y nos llevará por las fuentes de aguas de vida. El Cordero es el pastor. Es un cambio de papeles de Dios, que notemos que quienes nos va a proveer de todas las bendiciones es el Cordero inmolado. Él nos va a cumplir con todas sus promesas allí también. Solo Él nos puede guiar a la satisfacción plena y eterna. Además, entiende bien las necesidades de cada uno de sus hijos, porque Él mismo es el Cordero, pero además de eso, tiene el corazón de un pastor. Es el verdadero pastor. ¿Qué más podemos esperar, hermanos? Cosas maravillosas nos esperan en el cielo. Cristo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, y así lo ha hecho. Y además Él no solo nos guía, sino que nos satisface todas nuestras cosas. Es maravilloso nuestro Señor. En Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará sus rebaños, en sus brazos llevará los corderos, y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente
a las recién paridas. Y Jesús dijo en Juan 4:13, cualquiera que bebiere esta agua, le decía a la mujer samaritana, las cosas del mundo, vuelve a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, una fuente inagotable. ¿Tienes de esa agua? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? El tiempo aceptable es hoy. Mañana será muy tarde. La única forma de llegar al cielo es aceptando a Cristo como tu Salvador. Que Cristo limpie tu vida. Y eso es a través de su sangre, a través de tu fe. Al pedirle perdón de tus pecados, Él te limpiará y se olvidará de todos tus pecados y te dará la vida eterna. O puedes seguir el camino que vas, pero vienen tiempos muy difíciles. Dios quiere hacer toda tu vida nueva. Búscalo como tu Salvador. Entrégale tu corazón y Él lo transformará. Que el Señor te bendiga. Amén. Su pasión.